Algo que nosotros todavía no estamos verificando y deberíamos hacerlo es qué sucede cuando el usuario quiere acceder a un registro de la base de datos que no existe, ya sea en la web pública como en el panel de control. Por ejemplo, si en este momento llego a ir al browser y le digo que quiero ver este posteo, el posteo 18, hago clic, paso el ID 27 y me dice posteo 18 con todo el texto que lo acompaña. Si voy a cualquier otra categoría donde haya más contenido, por ejemplo, voy a usabilidad y elijo alguno que tenga más contenido, podemos ver que tengo más contenido y los comentarios. Ahora, si llego a pedir algún registro que no existe en la base de datos, porque lo hago por ID, lo que va a suceder es lo siguiente: tengo el HTML vacío. Cuando alguien pide o quiere acceder a una fila del MySQL que no existe, la consulta se realiza satisfactoriamente, voy y traigo el ID 100.000, pero no tengo resultados. Y son muchos los escenarios en los cuales esto puede suceder, no necesariamente que el usuario esté tratando de vulnerar el sistema o probando en la URL si encuentra algún error. Puede ser que visite el historial de navegación contra un registro que ya hayamos borrado, o que Google lo mande a una URL vieja. Hay un montón de escenarios donde no es necesariamente el usuario el responsable de este problema. Y en consecuencia, el pedir un registro vacío nos muestra la plantilla vacía, donde quedan las etiquetas esperando el título, la imagen y el texto que nunca devolvió la base de datos. Por lo cual tendríamos que verificar si tenemos o no tenemos un resultado, y tenemos dos posibilidades. La primera es verificar si tengo o no tengo un array luego de hacer el fecha soc de ese ID en particular, porque sabemos que esto devuelve un array asociativo con los índices que pedimos de la base de datos, o devuelve una variable vacía, o si no, preguntar luego de ejecutar la consulta cuál fue la cantidad de filas que devolvió este query. Voy a mostrar las dos solamente para que lo veamos. Voy a ir al bloc de notas y voy a abrir el template que muestra el posteo que estamos visitando. Entonces, en este leer PHP tenemos dos posibilidades. La primera es, tengo la consulta que trae todo de posteos de este ID en particular, y puedo venir aquí y preguntar qué me dio ese D de datos, que es el fecha soc de la consulta. Y la otra posibilidad es hacer el var dump del MySQLi num_rows de los resultados. Uno es sobre el array procesado y el otro es sobre el resultado de la consulta SQL. A este le puedo pedir el num_rows, que es la cantidad de filas afectadas, y a este le puedo preguntar si tiene contenido. Entonces vamos a ver dos vardump, uno que es el num_rows y otro que es el array que se generó en esa consulta de traer este posteo que estamos visitando. Actualizo y el num_rows me dice que no hay resultados, y el vardump de la variable me dice que está nula. Ahora, si pido un posteo que sí existe, el num_rows me dice que hay una fila, un resultado en ese array, y el array del fecha soc me trae sí el ID, el título y todos los demás datos que pedí en la consulta SQL. Entonces, por cualquiera de estos dos caminos podemos definir si tenemos o no tenemos información. Y lógicamente, si no tenemos información, sea porque esto devolvió 0 o sea porque esto está vacío, no debería mostrar absolutamente nada del artículo que estamos viendo, ni tampoco los comentarios, porque los comentarios van a tratar de traerse de este ID en particular. O sea que voy a reacomodar las cosas. La consulta del comentario lo voy a poner a continuación de haber obtenido la información de este posteo. Y de vuelta, puedo preguntar si no tengo datos, hubo un error, que lo mismo sería si el num_rows me dio 0. Yo particularmente, para no pedir la cantidad de filas afectadas en un select por un solo registro, lo que suelo hacer es directamente trabajar con el array de datos. Entonces, si pesos de esto, si da verdadero, es porque tengo un array al menos con un índice, porque un array con un elemento por lo menos se comporta como verdadero. Entonces recién ahí hago la consulta que trae nombre, avatar y todo lo demás, y genero el artículo
con el título y los comentarios que se muestran a continuación. Como estoy encerrando todo el template, a esta altura tengo el else. Este else, lógicamente, es la contra de esta pregunta. O sea que vamos a poner como else un comentario que diga: no tengo ningún índice en el array, en consecuencia no hubo resultados. Y lo que voy a hacer en el else, lógicamente, es mostrar un párrafo que diga: la publicación solicitada no existe, y le vamos a dar el class de error para que quede destacado como que esto fue un mensaje de error. Vuelvo al navegador. Como esta consulta sí trajo resultados, voy a ver el posteo con su texto y todos los comentarios, y donde pida alguno que no exista, voy a ver un mensaje que dice que la publicación solicitada no está disponible en la base de datos. Podría haberle agregado un título, así como este tiene el título del primer posteo, podría haber agregado un título que indicase que hubo o se produjo un error, más allá de que el color del mensaje habla por sí mismo y da a entender que hubo un error. Pero le voy a agregar sí el encabezado de tipo H1 que diga error. Muestro un mensaje que dice error y muestro ahora sí el mensaje apropiado de que no se ha encontrado ningún resultado. Puedo comentar entonces el vardamp de los dos datos, así no me queda en el HTML algo que no aporta nada. Vuelvo al navegador, actualizo y me dice error, la publicación solicitada no existe, y cualquier otra que sí exista me va a devolver sí el contenido que corresponde. Entonces, de esta manera, nunca el usuario va a acceder a un registro inexistente por el motivo que sea una decisión propia del usuario de estar probando nuestro sistema, o sea porque algún resultado de búsqueda o historial de navegación lo mandó a un documento viejo que ya no tenemos en nuestra plataforma. Otro de los casos que tenemos que tener presentes es que siempre que se hace una interacción contra la base de datos, por ejemplo, todo el panel de control que tiene la alta, la baja y la modificación, tenemos que indicarle al usuario si la transacción que hizo fue satisfactoria o no, es decir, si la acción se pudo concretar o no. Para eso, teniendo en cuenta que por un lado está el PHP que procesa la información y por otro lado está el documento final en el cual mostramos los resultados, vamos a tener que mandarle un del PHP que procesó a el template final. Eso se hace por medio de un dato recibido por GET que indique si fue una transacción satisfactoria o si hubo un error al hacer la misma. Volviendo en este caso al panel de control, voy a ir al panel de control y voy a cancelar esto, voy a agregar un texto. Voy a poner cualquier contenido, hago clic en guardar y cuando vuelvo a este documento tendría que enviar un mensaje que notifique si la transacción se hizo o no se hizo. Para eso, así como mandé la categoría igual textos, voy a mandar además algún otro dato. Lo podríamos hacer con otra sección, ya que en textos tenemos el scroll hasta el ancla. Voy a ir a categorías y nuevamente habíamos definido que los nombres de categorías son unique, o sea que si yo quiero repetir usabilidad, esto debería no funcionar. Voy y vuelvo y usabilidad aparece una sola vez. Esa categoría que acabo de insertar, por ejemplo, no funcionó. Entonces, además de ir a la categoría que corresponda, ampersand, voy a mandar algún mensaje. Por ejemplo, RTA como abreviatura de respuesta, y voy a tener RTA OK si salió bien, RTA error si algo falló. Por lo cual, le voy a decir a esta plantilla, la que tiene el listado de categorías, que es donde terminan todas mis acciones, que esté esperando esa variable RTA. La voy a abrir entonces del panel de control de categorías, voy a levantar el listado y le voy a decir que preste atención a si existe el get de RTA, porque la primera vez que entro a ver el listado no tengo una respuesta. Hasta que no interactúe con la base de datos, esa variable no va a llegar. Y si la tengo, voy a tener que definir cuál
de las dos respuestas tengo. Entonces, si la tengo y la respuesta fue OK, voy a hacer un eco de un párrafo con el class OK que indique la acción se realizó satisfactoriamente. Y si esto no se cumple, voy a hacer también un eco, pero con el class error que diga la acción falló por algún motivo. Probemos primero esto en la web antes de hacer toda la interacción. Vuelvo al navegador, actualizo y le voy a decir que quiero RTA igual a OK. Entonces, como tengo respuesta y es OK, me indica que la acción se realizó satisfactoriamente. Si pongo error, tengo respuesta, es error y me dice que falló por algún motivo. Me está faltando que esta información lógicamente venga del PHP que procesa las acciones. Por lo cual lo que tenemos que obtener de ese PHP es cuántas filas fueron afectadas en la consulta. Si inserté, cuántos datos pude insertar, porque sabemos que existe la inserción múltiple. Nosotros no la estamos usando, pero un insert puede agregar nuevas filas, más de una. Si es una modificación, si afecté un registro o no afecté nada, y si borré algo de la base de datos, cuántos elementos fueron borrados. O sea que voy a tener que capturar cuántos resultados fueron afectados. Y el cuántos resultados fueron afectados, obviamente puede ser uno, puede ser muchos, puede ser ninguno. En el caso del insert, el update y el delete. Porque puedo hacer un insert masivo, puedo hacer un update que afecte a varias filas por medio de un filtro web amplio y puedo hacer un delete que afecte a muchos resultados. Entonces, la función MySQLi affected rows nos va a dar un valor numérico que representa cuántas filas fueron afectadas en esta consulta SQL. Cualquiera de las tres, en insert, en update y en delete. El problema es que devuelve un valor distinto según la acción que estemos realizando. Recibe como argumento la conexión y nos va a devolver si afectó correctamente alguna fila, uno o más, dependiendo de cuántas filas fueron afectadas. Si no afectó ninguna, por el motivo que sea, el delete y el update devuelven el número 0, porque no afectó ninguna fila. En el caso del insert, devuelve -1, devuelve 1 negativo. O sea que podría preguntar si la cantidad de filas afectadas es menor a 1 para saber que hubo un error. No importa que esto sea 0 y esto sea -1, los dos están representados por un valor por abajo de 1. O preguntar si es mayor o igual a 1, en cuyo caso afecté algún resultado. Entonces voy a volver al bloc de notas y en el PHP que procesa la inserción de las categorías, o sea el de acciones, antes de hacer la redirección y comentando el location, voy a decir que la cantidad de filas va a ser el MySQLi affected rows de la conexión. Y voy a hacer el bar dump de esas filas. Entonces voy a agregar una nueva categoría. Supongamos que agrego la categoría humor. Hago clic en enviar. Y como la misma no existe, me devuelve que afectó una fila. Efectivamente insertó un nuevo resultado. Ahora, si llego a actualizar y ejecuto de vuelta lo mismo, como humor ya está cargado, me va a devolver -1. O sea que con este valor yo puedo obtener si se insertó o no se insertó una determinada categoría. Le voy a decir entonces que mi variable estado va a ser si filas afectó más de 0 resultados, OK, y si no, error. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo mando por la URL. Mando OK o mando error para hacer después el get de la respuesta. Y voy a hacer un header que redireccione al index.php a las categorías y que la respuesta sea ese estado, que es OK o error. Guardo, vuelvo al browser, ya sabemos que humor fue cargado, o sea que si vuelvo a actualizar y reenvío los datos, me va a decir que tengo en categorías la respuesta de error. Por consecuencia, me dice que la acción falló por algún motivo. Si escribo una categoría que no exista, por ejemplo, nueva categoría, y la envío, ahora sí salió satisfactoriamente porque en nueva categoría se pudo insertar. Lo mismo debería hacer con el borrar y el editar.
Nosotros el editar categorías todavía no lo hicimos, o sea que lo vamos a agregar. Así tenemos el template que modifica las distintas categorías. Voy a volver al Notepad y del listado de categorías voy a modificar el botón de editar. Va al index.php, a la categoría, categorías, y pasa a la acción de editar. Y como ya sabemos, eso lo tengo que agregar ahora al principal de categorías, que es el que se encarga de definir qué acción vamos a realizar. Entonces, en el caso de que sea editar, voy a incluir el formulario de editar. Y el formulario de editar no es otra cosa más que un clon del formulario de alta. O sea que copio esto, lo pego y lo guardo como formulario editar. Y le vamos a hacer lo mismo que hicimos con los textos. Voy a traer el nombre de la categoría que estoy editando. Para eso, el listado va a pasar por get, además el ID de la categoría que estoy por editar. Y en el formulario vamos a hacer que el ID sea, si tengo el get de ID, va a ser ese valor numérico. Y si no lo tengo, va a ser la categoría 0, que no existe, pero no hay error sintáctico. Mi consulta es traer solamente la categoría, porque es la única columna que tenemos de la tabla categorías, a la que tenga el ID exactamente igual a este valor, limitado en 1. Mis filas son el query de la conexión ejecutando esta consulta. Y mi array de datos va a ser el MySQLi fetch assoc de esas filas. Y una vez más, si no tengo pesos A, voy a hacer un eco de un encabezado que diga error y de un párrafo con el class error indicando la categoría seleccionada no existe. Y en el else sí sucederá el formulario que va a ir a categorías modificar.php. Entonces, este else lo voy a cerrar luego del formulario. Y vamos a agregarle al input de tipo text un value que sea del array de datos la categoría que estoy modificando. Y además de la categoría seleccionada no existe, vamos a agregar un vínculo que diga volver al listado. Y va a ser un ancla cuyo href va a ir al index.php, a la categoría, categorías, así vuelvo a la misma lista de datos. Entonces, vamos al browser. Vamos a editar una categoría, hago clic en nueva categoría y lo edito y tengo nueva categoría. Y si pido alguna que no exista, debería haber el mensaje de error y la posibilidad de volver al listado para poder seguir trabajando. Y lo mismo va a pasar entonces cuando edite nueva categoría. Si nueva categoría pasa a ser humor, que ya existe, por ser unique me va a devolver un error. O sea que el PHP que procesa este pedido va a también verificar si hubo o no hubo respuesta. Entonces, tal como sucede con el alta de categorías, esto lo voy a guardar como categorías modificar. No hace un insert, hace un update de categorías seteando este nombre puntualmente al que tenga el ID que voy a recibir por post con todos los demás campos en un input de tipo hidden que me tiene que mandar este formulario. Entonces voy a tener un input de tipo hidden que se llame ID y su value sea el mismo ID que estoy editando en el navegador, o sea el que recibo por get en el template de editar. Entonces volvamos al
modificar PHP, recibo la categoría, recibo el ID, hago el update, ejecuto y pregunto cuántas filas fueron afectadas. Si afecté una o más, ok. Si no afecté ninguna, o sea, si afecté menos de una, error. Y vuelvo a las categorías con esa respuesta. La gran ventaja es que muchos de estos procesos son idénticos. O sea que si lo hicimos en una interfaz, lo podemos hacer en otras distintas. Voy a ir al navegador entonces y le voy a decir que en vez de nueva categoría va a ser nueva categoría de prueba. Voy a actualizar, perdón, para que se refresque el formulario. Hago clic en guardar, edita, vuelve y no afectó ninguna. Vamos a probar de vuelta. Nueva categoría, veo el código fuente a ver si tengo el ID. Tengo repetido el value por un error mío a la hora de hacer el HTML. Le puse value al nombre y al valor, por eso no estaba recibiéndolo. Volvamos al bloc de notas. Y le vamos a decir que en el formulario de editar, esto es el name, ID y el value que corresponda. Vuelvo al navegador, ahora sí. Actualizo y si veo el código fuente, tenemos sí el name y el value. Vamos a poner nueva categoría de prueba nuevamente. Envío, va y vuelve y como sí pudo afectar, me dice nueva categoría de prueba. Igual en el ejemplo anterior en el que me equivoqué, al no mandar el ID vimos que no afectó nada, por lo cual devolvió un mensaje de error. Y nuevamente, si escribo humor y envío, me va a decir que la acción falló porque no se puede repetir. Ahora, no se puede repetir en dos filas distintas. Voy a tener esta fila y esta fila con humor. Ahora, si yo edito una categoría y la guardo sin modificar nada, nos vamos a dar cuenta que también dice que falló. Eso es una particularidad que tiene esta cantidad de filas afectadas. En primera instancia, la cantidad de filas afectadas es un valor numérico que indica cuántos registros de la base de datos pudimos alterar, pero en el caso del update devuelve que no se actualizó ninguna fila en dos casos distintos. El primer caso es cuando ninguna fila coincidió con el filtro where, o sea que no hubo un objetivo al cual modificar, y la segunda es cuando sí coincidió con alguna fila, pero a la hora de guardar no cambiamos ningún dato, y tiene sentido porque en ambos casos no hubo una actualización. Si yo tenía humor y guardo humor, no hubieron cambios. Entonces, siempre que el update no encuentre el registro o no modifique ningún contenido, me va a devolver error, pero en ese caso no hubo un error. Entonces no está bien que me devuelva el mensaje de error. ¿Cómo hacemos para discriminar qué pasó? Hay una función llamada MySQLinfo que nos devuelve la cantidad de filas que coincidieron y de esa cantidad de filas que coincidieron, o sea, las que afectó el filtro where, ¿cuántas cambiaron? Lógicamente, si coincidió con una y no afectó nada, es porque no hubo cambios. Si no coincidió con ninguna, es porque el filtro where falló. Es decir, quise afectar una categoría que no existe. Entonces, esto lo voy a discriminar en el PHP que procesa solamente para que veamos el ejemplo en funcionamiento. Voy a ir al bloc de notas y le voy a decir al archivo que procesa la categoría que se fije la cantidad de filas afectadas y si la cantidad de filas fue 0, puede ser una de dos: que el filtro where haya afectado a lo que no exista o que no hayan habido ningún cambio, por lo cual en este lugar le voy a decir que me haga por ahora el var dump del MySQLinfo de la conexión, a ver qué fue lo que sucedió con esa última consulta que hice. Comento el estado, comento el location para que no nos vayamos de este PHP en particular. Vuelvo al navegador y le voy a decir que quiero modificar humor. Aprieto guardar sin editar absolutamente nada y me va a decir que sí coincidió con una fila, pero que no cambió ninguna. Entonces, ¿cómo obtengo cuántas coincidieron y cuántas cambiaron? Por medio de una expresión regular. Le puedo decir que matched y capture el dígito, y change y que capture el dígito de esa cadena de texto. Voy a ir al Notepad y le voy a decir entonces que la cadena de texto de info sea el
lo que estoy buscando contra info y el array de capturas de lo que encontró. ¿Qué es lo que le voy a decir que busque? Que busque matched, y que me capture cualquier dígito, uno o varios. Y luego de eso viene un espacio y tenemos el changed, y también uno o varios dígitos. Y para que no esté discriminando mayúscula y minúscula, le voy a decir que sea insensible la coincidencia. Y le voy a decir que me haga el var dump del array de capturas. Vamos nuevamente al navegador. Match y un número. Changed y un número. Actualizo. Y no me devuelve nada. Quiero aclarar que no me devuelve nada por la cantidad de espacios que hubieron en realidad en el info. Yo le puse un espacio, pero en realidad no es un espacio lo que tiene en el medio, es lo que yo pensaba que tenía, pero si nos fijamos, vuelvo a hacer el eco de este info. Vuelvo al navegador y actualizo. Este espacio que yo estoy viendo aquí, en realidad, son más de uno. Son dos espacios que hay entre una información y la otra información, y esto lo tengo que respetar. Si no, no me va a capturar nada porque no coincide el patrón que acabo de indicar. Vuelvo al bloc de notas y le voy a decir que entre el match y el dígito puede haber cualquier separador o más de uno. Entre el match y el change puede haber un espacio o más de uno. Y entre el change y la cantidad de filas que cambiaron puede haber un espacio o más de uno. Ahora sí, si vuelvo al navegador y actualizo, podemos ver que sí tengo el array de capturas, donde el primer elemento es lo que coincidió, lo que disparó la captura, y después tengo en el índice 1 cuántos coincidieron, en el índice 2 cuántos cambiaron. Coincidió con 1, pero cambió 0, entonces quiere decir que el filtro where funcionó, pero no hubieron cambios. Vamos a volver ahora sí al bloc de notas. Esta variable de capturas entonces tiene el índice 0, que es todo lo que busqué, el índice 1, que es la cantidad de filas que capturó, que encontró, y el índice 2 va a ser cuántas cambiaron. Entonces, la variable match va a ser de capturas el índice 0, perdón, el índice 1. Affected va a ser el índice 2. Y le vamos a decir si match es 0, entonces el estado es error, porque no coincidió con ninguna. Y si esto no se cumple, directamente el estado va a ser OK. Entonces, sí, voy a asumir que se hizo la acción que estábamos esperando, aunque no modifiquemos ninguna fila. Voy a comentar el eco del MySQL info, y este estado de filas OK o error va a pasar antes de procesar si dio 0 filas. Entonces, arranco las filas diciendo que dio OK o que dio error, pero luego verifico por las dudas, si no encontré ninguna fila, si coincidió con algo o no coincidió. Vuelvo al navegador. Lo último que voy a hacer antes de ir al navegador es, lógicamente, hacer un eco de ese estado, a ver si es OK o si es error. Ahora sí, vuelvo al browser, actualizo, y como se encontró una fila por más que no la haya afectado, hago la muestra de OK. Si vuelvo atrás, voy a inspeccionar el HTML y le voy a decir a ese input de tipo hidden que en vez del value 17 tenga el value 1700. Lo cambié directamente desde el inspector de etiquetas. Ahora estoy afectando una fila que no existe, lógicamente. La fila 1700 no existe en la base de datos. Entonces, cuando quiera enviar esto, el match directamente me va a dar que no coincidió contra nada, por lo cual tengo el mensaje de error. Entonces, de esta manera podemos discriminar si hubo o no hubo realmente una fila afectada, más allá de que no haya habido cambios, porque querer editar algo y no modificarlo no es un error, simplemente que no se cambió ningún registro de la base de datos. Y hay algunos escenarios en los cuales tampoco tenemos el MySQL info.
Por dar un ejemplo, cuando hacemos un insert donde un dato obligatorio no llega o un valor unique se repitió, directamente no tenemos información. El MySQL info va a estar vacío. Pero lo que sí tenemos es en el MySQLi error el mensaje de error de lo que sucedió. Entonces podemos obtener si hay un duplicate o si hay algún campo not null que no llegó. Una vez más, lo que tendríamos que hacer es verificar si el MySQL info está vacío, obtener el MySQLi error. Vamos a hacer esto en el insert. Voy a ir al Notepad, voy a buscar el PHP que inserta información, que es categorías agregar, y lo mismo que pasó recién, comento el location y hago el eco de las filas afectadas. Vuelvo al navegador y voy a dar de alta una fila vacía. Quiero agregar categorías, no escribo nada, más allá de que tengo el require de HTML5. Podemos ver que sí insertó, me devolvió que hay una fila afectada. Teniendo presente que el nombre de la categoría es obligatorio, ¿por qué me devolvió una fila afectada? Porque en realidad lo que envió fue una cadena de texto vacía. Si voy al listado, podemos ver que tengo al principio de todo una categoría vacía. ¿Cómo hacemos para procesar esto y que nunca se mande una categoría vacía? Más allá del require de HTML5, que podría ser una técnica, vamos a aprovechar el null if. Voy a insertar adentro de categoría seteando este nombre, pero va a disparar nulo si el nombre es comilla comilla. Entonces, si no recibí nombre, lo va a tratar como nulo. Guardo. Vuelvo al browser. Voy a eliminar esa categoría vacía. Cerramos el inspector de etiquetas porque ya no lo necesito. Y ahora sí, si quiero agregar una categoría que está vacía, me devuelve -1 porque era obligatorio. Y si pongo algún contenido, sí me devuelve 1 porque funciona. Lo mismo con el unique. Si ahora vuelvo a actualizar y quiero insertar la misma que ya inserté, me devuelve -1 porque se disparó un error de unique. Entonces, vamos a ver qué me devuelve el MySQL info y qué me devuelve el MySQLi error. Hago el bar dump del MySQLi info de la conexión y luego hago el bar dump del MySQLi error de la conexión. Vuelvo al navegador, actualizo y en el caso del unique me dice que tengo una entrada duplicada. Si dice duplicate es porque tengo un problema de unique. Vuelvo atrás, elimino el contenido, envío y ahora me dice que no puede ser null. O sea que podría también con una expresión regular verificar si dice null o verificar si dice duplicate. Si dice duplicate estoy insertando un registro que ya existe. Si me dice null es porque, o cannot be null si queremos buscar completo, es porque me falta algún campo obligatorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al Notepad, no sin antes copiarme este mensaje de error porque lo voy a necesitar. Voy a ir al Notepad y le voy a decir que si las filas fueron -1, eso quiere decir que no afecté nada y lo que voy a hacer es otro if que levante el preg match que no diferencia mayúsculas y minúsculas en base al MySQLi error de la conexión y vamos a obtener todos los nulos. Y aquí adentro voy a hacer el bar dump de todos los nulos. ¿Qué es lo que le vamos a decir entonces que quiero? Vamos a poner como búsqueda, como parámetro para que coincida contra el preg match ese mensaje de error que me devolvió el MySQL. ¿Cuál es la única diferencia? Que en vez de poner aquí categoría, voy a poner que de la A a la Z puede haber más de un carácter y que eso me lo capture como nulos. Vuelvo al navegador, actualizo y me dice que en el índice 1 la columna categoría no podía ser nulo. Esto por si queremos también mostrarle cuál es el mensaje de error, no solamente el estado de OK y de error. Entonces vuelvo aquí y le voy a decir que por aquí afuera la variable motivo es una cadena de texto vacía y si esto se cumple
voy a decir que motivo sea lo que le falta a la URL para indicar qué pasó. Ampersand motivo igual a nulos sub 0 no puede estar vacío. Y esto lo voy a agregar a la redirección, pero por ahora hagamos un eco. Eliminamos el bar dump del error y del info. Perdón, no nulo sub 0, sino que nulo sub 1. Si muestro el sub 0, voy a mostrar todo el string que dio error. Y si obtengo el 1, me va a dar sí cuál es la columna que capturé en ese paréntesis de captura. Entonces me dice que categoría no puede estar vacío. Y de esta manera lo podría mandar también con la URL. ¿Cuál fue el motivo por el cual esto falló? Vamos a volver al bloc de notas. Y vamos a agregar este motivo entonces a la URL, que va a ser o esta cadena de texto o va a ser una cadena de texto vacía. Ahora, también puede ser que se esté repitiendo una columna que ya exista, por lo cual voy a ir al navegador y voy a insertar una categoría que ya exista para capturar el mensaje de error, pero lo voy a mostrar en el navegador. Voy a hacer el bar dump del MySQLi error de la conexión que lo habíamos eliminado. Voy al navegador, ahora sí, escribo una categoría que ya exista, una vez más cargo humor y tengo un duplicate entry, entre comillas, el nombre del valor, el valor que ya existe para esta categoría. O sea que aquí también puedo obtener qué columna está repitiendo qué valor. Lo vamos a hacer. Voy a copiar todo esto y en el bloc de notas lo voy a poner en otro pregmatch. Si esto da verdadero, voy a copiar todo esto mismo y lo voy a poner aquí. Y lo único que voy a cambiar es el mensaje que estoy buscando como coincidencia. Entonces el pregmatch de la A a la Z espacios, vamos a poner cualquier carácter, total está entre comillas, de cualquier carácter que se repita entre comillas para la categoría de la A a la Z, también que se repita. Encierro esto entre paréntesis y en vez de nulos se va a llamar duplicados. Hago el bar dump de duplicados y cuando voy al navegador y actualizo, esto sin corchete porque no es una array de opciones, y actualizo en el navegador, podemos ver que tengo el mensaje del duplicate entry, el valor y la columna que está disparando la repetición. Entonces, una vez más, puedo construir una cadena de texto que indique cuál es el mensaje que disparó el error. Voy a copiar motivo y le voy a decir que duplicados 2, que es la columna, ya posee el valor duplicados 1. Voy al navegador, actualizo y podemos que dice que el motivo es que categoría ya posee el valor humor. Entonces puedo capturar también cuál es el motivo por el cual falló la inserción de este registro. Y lo que vamos a hacer entonces desde el template que captura el mensaje de error es primero descomentar el location, eliminar todos los ecos y los bar dump. Motivo existe solamente si es obligatorio o si está duplicado. Y en el listado de categorías donde muestro el mensaje de error, vamos a poner el párrafo con el class error, el eco del párrafo que cierra, y en el medio vamos a preguntar si existe el get de motivo. Hago el eco de ese get motivo adentro del párrafo del mensaje de error, y si no, hago el eco de la cadena de texto que dice que la acción falló por algún motivo. Vuelvo al browser, actualizo y como humor ya existe,
me va a decir que la categoría ya posee el valor humor. Si quiero agregar una categoría y no mando contenido, me va a decir que no puede estar vacío. Y cualquier otro motivo de error va a devolver el mensaje genérico de que por algún motivo no se pudo hacer, por ejemplo, en el editar, si cambió el ID del registro que estoy modificando. Entonces, de esta manera podemos verificar todas las acciones que suceden cuando interactuamos con el SQL.